tenemos luz verde para un nuevo video. Bueno, el día de hoy, luego de varias semanas de estar lloviendo, por fin ha dejado de llover, por fin tenemos un poco de sol y he decidido pues hacer un pequeño recorrido. Les propongo lo siguiente, no tengo ningún plan, así que vamos a hacer este recorrido y lo que vaya saliendo les voy explicando. Vengo acompañado de un local, así que se me hace mucho más fácil preguntar y darles a ustedes la información que ella me brinda. Bueno, antes que nada me parece súper interesante la manera en cómo están organizadas aquí las vías. Como están viendo, quise hacer un pequeño video del recorrido también hacia el lugar donde nos dirigimos. Y lo primero que quiero que noten es la dimensión de las carreteras. Es brutal. Tienes 3 carriles de un lado más 3 carriles del otro. Y en la parte superior tienes otros 6 más. En total son 12 carriles en una sola vía. Así que te puedes imaginar el flujo vehicular diario. Es realmente impresionante. Bueno, además de eso, quiero también decirles que a pesar de tener 12 carriles, esto, si te metes en hora pico, lógicamente que te vas a mamar un trancón que no te lo imaginas. Así de grandes se ven, pero en realidad no dan basto para la cantidad de vehículos que tiene Taiwán. Bueno, quiero mostrarles algo que me dejó con la boca abierta. Esto que están viendo aquí, esto que parece un puente, es, damas y caballeros, la forma en la que cobran los peajes aquí en Taiwán. No hay ningún tipo de caseta, no hay ningún tipo de persona que esté en medio de la vía cobrándote un tiquete. Por el contrario, utilizan este tipo de sistema que es automático. Cada carro tiene un dispositivo en la parte de adelante y cada vez que pasa por debajo de estas cámaras que están viendo aquí, emite una luz azul que le detecta qué carro está pasando, cuál es el número de tu placa, qué tipo de vehículo, a qué hora estás pasando. Bueno, una cantidad de información que registran ahí. Y además de ello, te mandan mensualmente el reporte de cuánto debes pagar. Te mandan un reporte a tu tarjeta de crédito. Todo esto aquí es completamente automatizado. Yo recuerdo que la primera vez que iba de una ciudad a otra, ya llevábamos más de 100 kilómetros recorridos y yo esperando, ven acá, y esto, ¿dónde se paga? Esto, o sea, ¿cómo la gente hace para mantener la infraestructura de las carreteras y eso si no pagan peaje? Y lógico, me tomé el atrevimiento de preguntarle a la persona que iba a mi lado, oye, ven acá y aquí no tienen peaje. ¿Y cómo? No, eso ya es de hace época, mijo lindo, que ya eso ya no existe aquí. Aquí lo que utilizamos es este aparatico que estás viendo aquí y eso nos envía la señal mensualmente a nuestra tarjeta de crédito y nos dice cuánto debemos pagar y tal. Y es algo que me parece completamente, o me pareció en el momento completamente absurdo. O sea, ¿cómo es posible de que de donde yo vengo pues esto no existe? O sea, esto tiene muchísimos años de estar funcionando de esta manera aquí y mira lo eficiente que es. No tienes que estar parando cada X cantidad de kilómetros a pagar, no tienes que, o sea, si vas a andar le das hasta que llegues hasta el lugar de destino y a final de mes tú te das cuenta de cuánto es el valor que debes pagar, que es algo, o sea, inimaginable la manera como ellos gestionan esta cuestión de las carreteras aquí. Me parece fenomenal. Y mira, tal como te lo estaba diciendo, o sea, a pesar de tener tantos carriles, esto normalmente en hora pico, no importa qué día es, siempre te encuentras por lo mínimo un trancón. Ya aquí está empezando al tranconcito que me tengo que enfrentar, pero bueno, vamos para adelante, mi gente, vamos para adelante porque lo que se viene es bueno. Mira esta panorámica un momento, mira desde este lugar mira cómo se ve, o sea, es que literal, yo soy un corroncho, pero mejor dicho, ay Dios mío, yo veo estas calles y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto posible? Mira la estructura que tienen más de 6 o 7 puentes que conectan de un lado a otro y tantos carriles, Dios mío. Es que literal que cada vez que salgo se me explota la cabeza. Otro detalle es que aquí el Google Maps no está de lujo. O sea, si tú no tienes un GPS
Si tú no tienes una memoria, que mejor dicho, una memoria de quién sabe qué, literal que te vas a pegar la perdida del siglo. Vas a terminar en un lugar que no querías o te va a tocar coger otro atajo o te va a tocar buscar otra carretera para llegar donde quieres llegar. Porque, por lo mismo que te estoy diciendo, tienen 6 y 7 puentes en un solo lugar que conecta, tienes que mirar la salida, qué número. No es que esto es un ajetreo cada vez que quieres salir, o sea, movilizarte en carro de un lugar a otro aquí en este país. Bueno, y como les venía diciendo, el día de hoy me acompaña un guía. Esto literal es de mucha ayuda porque así una persona corroncha como yo ve algo que le gusta y enseguida pregunta, mira, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se come? O entonces se me hace mucho más fácil. Y ahora mismo paramos aquí porque quiero mostrarle este lugar en específico. Estos son literalmente lugares míticos, lugares que para mí pues están completamente llenos de misterio o algo completamente fuera de lo normal. Entonces quise hacer una pequeña parada para mostrarles cómo funciona, que es que aquí las cosas no se las toman a la ligera para nada, hay reglas para todo. Entonces, listo, le he preguntado al guía que me acompaña hoy, le he preguntado, bueno, ¿y este templo qué es exactamente? Bueno, ella me está comentando de que primero que todo hay dos tipos de templos. Hay templos de espíritus buenos y hay templos de espíritus malos, así como los clasifican. Entonces, espíritus buenos quiere decir que la persona vivió o que es un Dios que hizo cosas buenas por la humanidad. Espíritus malos son las personas que han muerto en guerra, que ellos no tuvieron personas que los enterraran o que quedaron en campos o algo así, no tuvieron, por decirlo así, santa sepultura. Entonces las personas construyeron otro tipo de templos que no es este, especiales para poner, digamos, si el cuerpo estaba ahí, pues las cremaciones o los cofrecitos donde meten las cenizas. Listo, este templo en especial fue construido para venerar a este monje que están viendo aquí. Es una persona que en medio de una gran sequía, cuenta la historia que en medio de una gran sequía, esta persona oró o hizo su magia, emitió sus poderes y rescató un pueblo en China de la hambruna y de la sequía porque no había llovido en mucho tiempo. Entonces desde ese momento pues esta persona ha sido catalogada como un santo, lo que diríamos un santo de la tierra donde yo soy. Entonces le construyeron este templo, es muy reconocido y hay muchas cosas, muchísimas cosas que quiero comentarles acerca de este lugar. Iniciando porque no puede salir por el lado derecho. O sea, puede salir, está bien, pero no está bien visto. Todo el ciclo que recorre dentro del templo tiene que ser de derecha a izquierda. Tanto la entrada como la salida. Y absolutamente todo está ideado de esta manera. Dicen que si pues rompes el ciclo, no es que te va a caer una maldición ni nada de eso, pero que está mal visto. O sea, esa no es la manera en la que ellos pensaron y que ellos son bastante, digamos que rigurosos en que respeten sus normas. Bueno, esto fue un proceso literalmente para que me dejaran entrar con la cámara porque ellos no permiten que nadie, absolutamente nadie, entre a hacer grabaciones. Y bueno, después de tanto hablar y tal, pedí permiso, me permitieron. Y esta es la manera en la que luce. Bueno, otra cosa que me dijeron que no podía hacer es grabar directamente a la cara de ningún dios. Es considerado de muy mala educación, es considerado una falta de respeto. Como se dan cuenta, estos adornos que están aquí iluminan en la noche el templo. Y algo muy particular de este lugar es que absolutamente todas las paredes o los cuadros o las pinturas, todas, absolutamente todas tienen una historia. Dicen o relatan un mito y
es algo que me parece completamente increíble. Miren toda esta arquitectura, cómo ha sido diseñado. Y si me preguntas qué es esto que estoy viendo aquí, no tengo ni idea de qué es. Pero te aseguro que tienen su historia. Mira cómo está todo bien organizado, todo bien limpio. Afortunadamente no hay personas en el lugar porque si no se me hubiera complicado un poco más. Las personas vienen aquí, rezan y luego se van. No hay ningún tipo, por ejemplo, de misa o ningún tipo de cuestiones así por el estilo. Solo las personas vienen cuando se sienten o cuando quieren orarle a su Dios. Lo hacen, le presentan el incienso, luego se van. Puedo decirte que cada barrio por lo menos tiene un templo. Templo ya sea de espíritus buenos o de espíritus malos. Bueno, ya. Esto ahora vamos a pasar a la otra página. Ya hablamos de los templos, lo que le quería comentar. Y ahora estoy aquí en este lugar que es emblemático para la comida. Como ustedes saben, me encanta comer y estoy intentando encontrar algo que literalmente me deje con la boca abierta. Y como que esto que es, pero vamos a ver si el día de hoy tenemos suerte. Entonces, listo, aquí aún hay medidas meticulosas para la cuestión del control del COVID. Como están viendo, las personas tienen que usar el tapabocas. Coméntame aquí si en tu país todavía están utilizando tapabocas. Vale, ¿qué es esta vaina? Bueno, vamos a... Esto es lo primero. Ya me di cuenta que esto es lo primero que voy a probar. ¿Qué es esto? Ah, vale, le pregunté al guía, me está diciendo que son como panes de pimienta rellenos de carne. O sea, vamos a ver un poco cómo es el proceso, cómo los hacen. Aquí están enrollando la verdura. Esto es masa normal, supongo. No tiene nada especial. Cebolla larga, carne. Ahí está la doñita poniéndole el sabor. Aquí me trajo más carne para que me dé cuenta que sí tienen carne. Vamos a ver qué es lo que es. Le ponen la carne primero. Vale, ese es el mío, ese es el mío. Listo, la agarra ahí. Qué cantidad de cebolla larga que le echó esa vaina. Vamos a ver. Vale, ahora que le hace, le da la forma. Y listo, para el otro. Vale, a este video ya me di cuenta cómo voy a llamarlo. La caldera del infierno. Es que ya me di cuenta cómo cuecen los panes. Mira, 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 mira. ¿Cómo? Ay, mijo lindo, cuidado, te vas a quemar. Mierda, esta vaina está... Se siente un fogaje que ya te digo. Quiero ver cómo hace, cómo hace. Ah, mira, mira, mira cómo están. Ya me di cuenta cómo es la vuelta. Vamos a ver para ver. Estoy preguntándole al guía aquí, me está diciendo que ponen todos los panes alrededor en las paredes de este contenedor y luego los sacan cuando están cocidos. Aquí está el tipo metiéndole más mecha, echándole leña a huevo. Vaya calidad. Mira cómo está esa vaina, métele la manito para que veas tú lo que te ha pasado. Ay, que se ven bonitos, ¿ah? La propia caldera del infierno, mi hermano.
Mientras vamos a ver qué más hay por aquí, por los alrededores, qué otro tipo de comida. Bueno, esto que están viendo aquí, esto que me estoy comiendo ahora mismo, se llama Long Fun. Esto es la comida especial de la zona. Y tiene su origen, Bueno, ahora como lo están viendo aquí, ha evolucionado alrededor de tiempo, pero inicialmente la forma original era como la de un muslo de pollo. Porque esta es una zona que era antes una mina. Era una mina de oro que los japoneses vinieron a este lugar a sacar el oro y a explotarla. Entonces las personas que estaban en este lugar eran muy pobres, no tenían dinero para comprar la carne, no tenían dinero para comprar pollo. Entonces se idearon esta pequeña liga, esto que estás viendo aquí, que es carne. Bueno, esta comida originalmente eran solamente verduras y la parte exterior era el esternón del cerdo. Esa capa está en el pecho del cerdo, pues la utilizaban y le ponían la forma del muslo. Luego lo fritaban y listo, lo servían con arroz o con lo que fuera. Hoy en día, pues lógicamente las personas ya pueden hacer la compra en cualquier lugar de este pueblo porque es muy común. Y dentro lo que tiene es como un picadillo de pescado, tiene un picadillo de verduras y muy poco de pollo. La verdad es muy muy económico, solamente cuesta $40. Mientras el tipo se pone ahí ready con la cuestión, quiero mostrarles, este es el proceso de cómo hacen el long fun. Actualmente el nombre proviene de dos cosas, el dragón y el ave fénix. Entonces lo nombraron de esa manera, bastante curioso. Y como lo están viendo, esta es la forma original en la que lo preparan. Luego lo fritan y sabe muy bien. No te miento. Sabe muy bien, me gusta mucho. Y el vale ya se está poniendo ready para la cuestión. Vaya. Bueno, y este man hace esta vaina todos los días. Pilla. Está haciendo ahí como si no lo estuviera grabando. El actor. Verlo. Ahí está, ahí pácata, ahí está poniéndolo. Vamos a ver para ver. Vale, los pone solamente alrededor. ¿Cómo se mantienen sostenidos? No lo sé. Supongo que la masa es bastante pegajosa. Mi hermano, te puedo decir algo con seguridad, que esa mierda está bien caliente. Mira cómo bota la llama esa vaina. Joda. Bueno, y aquí el Vale los está sacando, ya están hechos. Demoran aproximadamente 25 minutos. Ahí me dijo que demoran en cocerse los panes. Vean cómo quedan, ahí pan y los van empacando de una para la venta.
Bastante peculiar. La primera vez en mi vida que veo algo así. Vean, ahí se tostó un poquito más ese. Y ya les digo, ya lo voy a probar para ver qué tal. Echa para acá mi vaina, hombre. Y listo, vamos a hacer la prueba aquí del pan que les estaba comentando. A ver qué tal. Vaya. Oh, está muy bueno. Uf, está bien caliente, mano. Mira cómo bota la candela esa vaina, no. Está bien bueno y bien picante. Este es otro plato que vimos en el video anterior que se llama Mian Shen. Es solamente es como una sopa de fideos, así, sin más allá ni más acá. Entonces vean cómo lo hacen. Pues vamos a probarlo en el día de hoy. Me apetece probarlo un poco. Ahí le están poniendo ajitos, vale, pan. Un poquito de picantico, le echan también la carnecita, cilantrico y la salsa de soya que no puede faltar nunca. Vean, y bueno, aquí vamos nuevamente para el carro porque vamos a continuar nuestro recorrido a ver qué tal, qué nos ofrecen, y hay cualquier cantidad de policía, así que les muestro en la siguiente parte del recorrido en el siguiente video. Así que nada, listo. Ahí nos vemos.